Hola, bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos con el elenco de La Piedra Oscura, junto a Martín Urbaneja, Milagros Almeida y Alejandro Giles. Esta obra está basada en el libro de, eh, fue el nombre, qué horror, Alberto Conejero. Alberto Conejero. Alberto Conejero. Y bueno, también está dentro del elenco Iván Hochman. Lo primero que me gustaría preguntarles es, digamos, cómo fue trasladar la obra de Conejero a la puesta en escena y por otro lado, cómo fueron generando la investigación para desarrollar los personajes, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que uno de los personajes es Rafael Rodríguez Rapún, quien había sido eh, amante, digamos, digamos, pareja de Federico García Lorca durante los últimos años de vida. Bueno, en principio el texto está puesto tal cual es, no es que hemos modificado nada, lo único que se hizo es agregar un personaje, que es el personaje de Mili, que yo partí de dos conceptos para desarrollar ese personaje, que nunca lo dije, pero bueno, fui trabajando con Mili y fuimos escribiendo su rol. A medida que íbamos montando las escenas en la línea de acción de la obra escrita, y que primero viene de un concepto del teatro griego, que hay un testigo de la tragedia, y así, bueno, es ella, su personaje es el testigo de la tragedia, y después esto ella es la energía vital de Rafael para poder soportar todo eso, y es la conciencia de Sebastián, que es lo que se va transformando también durante la obra, ¿no? Y bueno, y en base a eso yo fui dando pautas y trabajando con Mili, y Mili fue aportando todo su imaginario también, y su imaginación, ambas cosas. Y después, sí, en un momento tuvimos que tomar la decisión de realmente asumir que es una apuesta argentina. Pues yo tenía grabados los audios por un actor andaluz que es buenísimo, es excelente, Ángel Ruiz, pero bueno, los actores con buena oreja escénica empezaron a escuchar que chocaba un poco con el mundo. Yo todavía no lo percibía así porque estaba como agarrado de la idea de que fuera la voz de Lorca, tal cual, literalmente. Y bueno, y empecé a escucharlos, a escucharlos, a escucharlos, a escucharlos, y hasta que agarré, grabé yo para ensayar, y después a todos les gustó más o menos lo que yo había grabado, entonces incluso al músico, y ya lo dejamos así. Y bueno, y eso terminó de ser el broche de asumir que es una apuesta nuestra, hecha en Buenos Aires, de la obra. Y también se terminó de cerrar desde el trabajo mío, bueno, y después del trabajo de todos, porque siempre el trabajo del director tiene que incluir el trabajo de los actores después, porque si no, no tiene sentido esto. Eh, que se haga un entramado entre las guerras, ¿no? Entre las vivencias de la guerra. Entonces, en un momento está ahí la guerra, aparece la guerra nuestra, que es lo que nos importa, porque un artista debe hablar de lo que conoce, no de lo que no conoce. Entonces yo puedo traer una anécdota hecha en Finlandia, pero eso tiene que mover mi recordatorio y mi realidad, y en un momento se tiene que ver que hay algo que tiene que ver conmigo, ¿no? Y, digamos, ¿qué elementos fueron investigando al momento de armar? Y ahí seguramente sea una pregunta para Martín, que tiene que ver con encarnar el personaje de Rafael Rodríguez Rapum. En mi caso, documentarme todo lo que más pude. Por suerte hay mucho material sobre Rapún porque claramente existió y fue un personaje decisivo en los últimos días de la vida de Lorca. Me sirvió mucho leer un libro de Ian Gibson, que ahí está todo, es como la Biblia lorquiana para mí. Y después, bueno, todo lo que encontré sobre él, ¿no? Y también todo lo que fuimos descubriendo en los ensayos que necesitaba saber. Por ejemplo, cómo es un cuerpo golpeado, cómo es un cuerpo torturado, cómo es el dolor de esto. Eh, Nada, como armar todo ese imaginario para poder actuarlo, ¿no? Y para poder llevarlo al cuerpo.
A mí esta obra me gusta muchísimo, me parece que es un gran poema lleno de esperanza, que está muy bien escrita, con un lenguaje muy refinado, muy poético, pero me parecía que era muy importante y eso en los ensayos fue algo que quedó claro desde el principio y a mí siempre me interesa, que era que había que poner mucho el cuerpo, que todo esto, si no está atravesado por el cuerpo, se queda solo en esta cosa poética. Entonces, siempre desde el primer momento empezamos a entender que todo tenía que estar atravesado por el cuerpo en primerísimo lugar. Y sobre todo mi personaje, ¿no? Que es esta última noche oscura y decisiva antes de su muerte. Eh, Así que eso, documentarme y tratar de entender y después, bueno, también escuchar, ¿no? Escuchar esta cosa de lo que iba sucediendo en los ensayos, escuchar al director, para mí eso siempre es importante. Esto yo siempre considero que es colectivo o no es, ¿no? Para que se pueda armar y llegar a buen puerto. Sin duda digamos, es una creación colectiva donde todas las partes tienen que funcionar para que efectivamente se logre el resultado que efectivamente logran también. Eh, y quiero retomar una cuestión que había mencionado Alejandro y que, digamos, claramente funciona como ese, y también lo ligo con lo que dijiste, Martín, que tiene que ver con ese contenido poético y de llevarlo al cuerpo, que también está dado en lo que vos generás en el escenario Milagros al momento de encarnar, y creo que ahí es como que en algún punto pareciera ser como la madre de ambos, ¿no? O sea, por lo que fui, digamos, observando, sos como un poco como el nexo, podríamos pensarte como una especie de nexo coordinante, pero muy importante porque efectivamente sos también la que brinda desde el afecto la reflexión sobre lo que sucede en la escena. No sé qué, digamos, cómo lo vivís vos en el escenario. Sí, lo trabajamos desde ese lugar, básicamente, un poco madre de cada uno, un poco virgen, esta presencia que es testigo. Bueno, el otro día, muy interesante, una espectadora me dijo, en un momento sos la luna también, y eso me encantó, porque cada uno ve algo distinto, y bueno, y son todos personajes lorquianos, porque la mujer me dijo, porque Lorca pone mucho la luna. Así que, bueno, es un poco eso y un poco la verdad que con las funciones va creciendo mucho la obra, no solo los chicos desde su actuación, sino que yo también empecé como a encontrar otras cosas, empezar a... lo mío como es desde el sonido, y yo soy una actriz muy musical, me considero muy musical, eh, los voy escuchando ellos y cada vez más me voy como enlazando en lo que va pasando y además el músico me dio esa libertad de, Mili, anda escuchando y anda improvisando un poquito ahora con lo que vos sientas y lo que pase. Y bueno, y creo que es lo que, eso, esa indicación creo que es lo que hace que funcione, que no haya algo pautado estrictamente, que lo hay dos canciones hermosas, una es la de Lorca, La Nana de Sevilla, otra es una canción compuesta por el músico, después está la Ave María también, pero que él me haya dado la libertad para que yo ambiente los climas según lo que va pasando en escena, me parece que es muy, enriquece mucho. Es parte de lo que genera el impacto afectivo de la obra. Sí. Eh, Les quería preguntar, porque en relación a la apuesta, un poco como que vuelvo hacia Alejandro. Yo digamos, veo una apuesta que no está solamente amparada en la cuestión de reproducir el texto de Conejero, corregime acá, pero digo, la propuesta de la escenografía, digamos, de colocar todos esos libros. ¿En algún punto hubo esa intención de llevarlo eh, digo, es una lectura que estoy haciendo, pero veo una trinchera y entonces en ese sentido veo en esa trinchera a los libros como el espacio, digamos, de resistencia. No sé si lo pensaron desde ese lugar o cómo fue que diseñaron la escenografía o cuál era el verdadero motivo, que por ahí no tiene nada que ver con la lectura que acabo de dar. Sí, sí. Sí, no, bueno, una de las lecturas es exactamente esa. Mm. Por suerte, pude convocar un equipo excelente en todos los rubros
y todos entusiasmados con hacer el material, y nos convoca algo que tiene que ver con una forma de mirar el teatro, de pensar el teatro, de hacerlo, que es no mirar o sea, usar el tiempo sin miramientos, ¿no? Es lo que nos, realmente somos toda gente de ese lado, de esa costilla, ¿no? Y eso es una maravilla porque nos guía la ambición de poder contar la historia realmente. Hay diferentes, yo he transitado y transito por diferentes costados de la profesión y de la industria, lo he hecho como actor, como director, donde a veces es, bueno, no, hay que hacer esto y esto tiene que ser efectivo y tiene que funcionar y tiene que dar plata y nada más, y ya está. ¿Entendés? Entonces, y acá hemos armado un equipo donde realmente pensamos el teatro y amamos el teatro y lo hacemos desde un mismo lugar. Entonces, yo con Julio Suárez empecé a trabajar el año pasado. Ya en octubre ya empezamos a conversar y él dijo, mirá, veo libros y por ahí hojas que vuelan. Después, lo de las hojas que vuelan, cuando yo lo desarrollé en los ensayos y cuando dijo, ¿cuántas hojas que hay? Le digo, bueno, sí, porque vos tiraste esa idea y yo la desarrollé. Y entonces, bueno, y así fuimos trabajando y él armó toda una maqueta con libros chiquititos que había armado, que fue un sueño hacer eso. Y, y después fuimos trabajando y trabajando los ensayos, pedimos unas practicables en los ensayos, pero había libros sueltos que se iban jugando y los actores se iban jugando con ellos, tanto Martín como Iván. Y entonces sí, realmente es así. Esa fila de libros es, es el acantilado que se reproduce con el mármol de fondo, que tiene el mismo color, por eso sacamos todos los cortinados del teatro, es la trinchera de la guerra, es la resistencia, son los libros que realmente se van imponiendo en el espacio frente a la guerra, pero también son los libros oprimidos porque la dictadura, todas las dictaduras lo que hacen es quemar los libros, tirar los libros, han quemado bibliotecas. Entonces, es todo eso junto, ¿no? Esto de poder pisar los libros también tiene que ver con eso, ¿no? De alguna forma, el personaje de Rafael lo que hace es envolverse con los libros en toda su traslación física. Esto nunca lo hemos nombrado así, yo siempre lo tengo presente en lo que hemos ido trabajando, pero a veces a los actores, los directores no tenemos que decirle todo porque si no racionalizan de una forma que no conviene. ¿Viste? Y lo mismo yo como actor, no me gusta que me digan todo, el director o la directora, porque empiezo a pensar de una forma que no tiene que ver con la actuación, sino con la dirección, ¿no? Pero el personaje de Rafael es como que se desliza con los libros, se envuelve con los libros, ¿no? Y trata de buscar, en un momento mueve las hojas para buscar lo que quiere buscar de los libros. En cambio, el otro los pisa los libros, ¿no? Desde su rol. Bueno, eso. Es todo eso que dijiste y todo esto que te estoy diciendo también, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. No, no me había percatado, es tal cual. Rafael se envuelve y Sebastián lo que hace es apagarlos, oprimirlos, pero es un personaje, y ahí digo, quería preguntarles también cómo fueron gestionando el vínculo con el personaje, digamos, desde cómo lo pensaste a partir de la dramaturgia, pero también cómo generaste, Martín, vos el vínculo con el personaje, porque es un personaje contradictorio, digamos, y que en algún punto pone también a la vista eh, est- estas relaciones que por ahí podrían haber sido posibles también en los espacios dictatoriales. Sin duda este lo es, está en el marco de la Guerra Civil Española, ¿no? Pero es un personaje contradictorio porque finalmente, bueno, no quiero avanzar demasiado, ¿no? La trama, pero lo cierto es que tiene esas contradicciones de finalmente acceder, ¿no? A pesar de ser en algún punto tener el rol de perpetrador, quiere avanzar y ayudar, ¿no? A Rafael. Entonces, en ese sentido, digo, ¿cómo fueron trabajando esa dualidad
con este personaje, o si en realidad lo que ustedes observan es una progresiva reflexión y si se quiere, un crecimiento personal en ese personaje que encarna Hoshman. Me pasó desde el primer momento que leí la obra y ahora lo confirmo, que funciona a función. Me parece que hay algo que es lo que hace justamente que todo esto se resignifique y suene tanto hoy, ¿no? Porque para mí podríamos estar hablando de lo que estamos viviendo hoy también. Y me aparecen como dos palabras muy importantes, que es miedo y prejuicio. Me parece que hay algo de ese personaje que está totalmente tomado y atravesado por eso, y a través de este encuentro empieza nada, y por el lenguaje también, ¿no? Me parece que hay algo del lenguaje para hablar de los libros y la palabra y la poesía y Lorca que está muy presente en la obra, y algo de ese miedo, de ese prejuicio y de lo que tiene que ver con la palabra, se empieza a resquebrajar para él, ¿no? Y yo creo que ahí es donde Rafael encuentra como esta hendidura para poder entrar y para poder eh, hacer este encargo que hace, ¿no? Esta cosa, esta sucesión, esta herencia, que alguien continúe con esto, eh, que la importancia de la memoria para, y de permanecer en el recuerdo para no morir definitivamente, para no morir. Pero me parece que hay algo de eso, de estos opuestos que, que empiezan ahí no sé, a crear una dinámica para llegar a este objetivo. En ese sentido, la veo como una obra muy optimista y reflexiva que en algún punto, yo también la veo relacionada con el presente, que en algún punto invita a la reflexión y también la veo relacionada. Y ahí quiero de vuelta preguntarte, Alejandro, cuando te referías a las guerras, supongo que te referís también a la reminiscencia que uno podría trazar con la Guerra de Malvinas. Sí, sí, con la guerra de Malvinas, con toda la dictadura, con la opresión, ¿no? O sea, la regla, el mecanismo de las dictaduras en todo el mundo es que la ley natural se ve ahogada por la ley social. La ley social es la dictadura, ¿no? Es lo que nos sucede con nuestro super yo, con nuestra cabeza, con nuestro deber, ¿no? Cuando la ley social ahoga la ley natural, la vida se revela, ¿no? Y ahí empieza el lío, ¿no? Entonces, y eso es lo que sucede. Entonces, tiene mucha significancia para nosotros porque hemos vivido una dictadura, porque hemos vivido una guerra de Malvinas y porque estamos atravesados la mirada imperialista, ¿no? Entonces, somos de alguna manera, de un momento a esta parte, producto del imperialismo, ¿no? Entonces, así estamos. Y entonces, en ese sentido, les pregunto, cómo, cómo plantearon poner esta obra en el marco del San Martín, y cómo fue, entiendo que claramente se pudo poner en escena, pero no deja de ser un teatro oficial, ¿no? Entonces, ahí, cómo fue la manera, de llevar adelante la pieza, si hubo algún tipo de preguntas o cuestionamientos alrededor de lo que se iba a llevar a escena. Sí, para mí fue una hermosa sorpresa. eh, eh, Primero porque creo que en todos los grupos políticos hay pensamientos muy fuertes, opuestos, pero también hay gente con buenas intenciones y que quiere hacer las cosas. Siempre. No todo el mundo, no es tan blanco o negro todo. Hay una Mm. parte que es blanco-negro y hay otra parte que no es blanco-negro, que son personas que se apasionan por las cosas y que quieren lo mejor y que de alguna forma creen. Es lo que le pasaba a Sebastián, lo que pasa a Sebastián en la obra también, ¿no? Bueno, uno puede pensar que está equivocado, sí, en muchas cosas puede estar equivocado, pero de alguna forma lo que quiere es una vida mejor, quiere estar mejor
y vio una puerta por donde le encajó, más o menos de acuerdo a su vida, a lo que necesitaba, a lo que le pasaba, a sus concepciones. Entonces, para mí fue una hermosa sorpresa porque yo había hablado con el autor en febrero del 24 en España, que yo trabajo bastante allá y en ese viaje justamente habíamos conversado sobre la obra. Después quedó así como un silencio, que no hablamos del tema, y a los 2 meses o al mes y medio más o menos me llaman de San Martín para montarla. O sea, fue todo bastante cuántico el tema, ¿no? Como que tenía que ser. En algún lugar cuajó y las personas de San Martín estaban interesadas en hacerla y nunca hubo una bajada de nada, ni para un lado ni para el otro, ni nada. Nos dejaron trabajar tranquilos, trabajamos tranquilos. Es un lujo trabajar en el Teatro San Martín. Yo hablo del equipo nuestro, de lo que nos tocó a nosotros, no hablo de todo. Digo, lo nuestro es una maravilla. Tenemos un equipo técnico del teatro que es un lujo, un lujo, un lujo. O sea, yo me siento a ver las funciones como un espectador más, me voy sentando con ellos, se van turnando y me voy sentando con ellos en la platea con cada uno de los técnicos para que vean la obra y la veamos juntos y conversemos después. La verdad es que ha sido muy hermoso y sigue siéndolo. O sea, no hay más que palabras de agradecimiento con el San Martín en esto. Y la gente lo recibe, perdón que me extiendo un poquito, pero la gente lo recibe porque de hecho han hecho comentarios. Hay una crítica que dice es el mejor San Martín, el mejor teatro San Martín, ¿no? Como que, bueno, nada, más allá de todas las cosas políticas, y más allá y más acá y adentro, estamos las personas que queremos, que tenemos nuestras convicciones también, pero que hacemos teatro por la historia que contamos, ¿no? Y por la pasión que nos produce hacerlo y querer hacerlo. Y en ese sentido me parece que yo creo que ha sido una buena idea que han tenido. No por llamarme a mí para dirigirla, sino Yo tuve una buena idea de llamarlos a ellos para actuarla, eso sí, pero que me salió bien por el equipo que convoqué, pero creo que fue una buena idea hacer esta obra, muy buena idea. Y también que coincidió que es una obra que si bien tiene uno de los temas que roza la obra y que está ahí, que tiene que ver con el que apoya el conflicto como en un tercer plano, tiene que ver con la sexualidad, no es una obra que está parada desde la apuesta nuestra, parada sobre la sexualidad. Está ahí como fogoneando, pero la obra está parada es una obra sobre la guerra y sobre la herencia, ¿no? Y para mí también es una obra sobre los testigos de nuestra vida, ¿no? Que ese es el personaje de Mili, que cada vez ocupa más espacio, y a mí me encanta que Mili lo haga crecer como hace, porque tiene muy claro dónde vamos, tiene muy clara la consigna, y trabaja y trabaja y trabaja en esa dirección cada vez más. Se viene el monólogo de ella, de la piedra oscura. Es una maravilla. Entonces, a mí eso era muy importante, los testigos de nuestra historia, ¿no? Y ese es su personaje. Ella encarna a todos los testigos de nuestra historia. Bueno, perdón que me extendí. No, 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 por favor, al contrario, yo apuesto por las respuestas largas, de verdad. Eh, no, yo obviamente quedaba por sentado que lo que es el equipo y demás, y además, digamos, conozco mucha gente ahí del San Martín y sé que se trabaja magnífico en ese sentido. Sí, lo preguntaba más por una cuestión de la situación política, Sí, sí, digamos, sí. que se vive. No sabía, digamos, ahí si hubiese habido algún tipo de inconveniente, porque no deja de ser una pieza que está dando un espacio de reflexión y que en algún punto hace eco al presente. Me encanta poder estar haciendo esta obra en este momento, en un teatro oficial. Me parece que es un honor y una responsabilidad. Me parece que es todo un gesto que la hayan programado también. Y me parece que de alguna manera compartir este relato como país, diría, en este momento, eh, puede llegar a ser una manera de estar juntos y mejor en el futuro. Ojalá así sea. Pero me parece todo un gesto estar haciendo esta obra en este momento, en este lugar. Sí, sin duda. Sin duda, sí, totalmente. Es un espacio de vuelta, es un espacio de resistencia.
Y en parte, retomando un poco lo de Alejandro y preguntándote, Milagros, veo que efectivamente como testigo encarnás un poco esta idea de la memoria. No sé si lo Le- están tratando de llevar hacia ese lugar. Sí, por supuesto, sí. Eh, bueno, de hecho, no sé cómo, no sé cómo hablar de esto sin espolear parte de la obra, pero hay eh, Alejandro tuvo la hermosa idea de poner algo justamente en la obra que nos hace ir a este momento de la dictadura que hablábamos tanto de nuestra historia, eh, y bueno, y de hacer también poder encarnar una madre de desaparecido. Entonces, ir a uno que nos resuena a mí desde el momento de hacerlo, desde el momento en que lo pensamos y Ale me trajo esta propuesta y hasta creo que en el espectador que lo ve, me parece que ahí estamos haciendo también un punto de Argentina-España que nos hemos pasado por lo mismo. Siempre recuerdo un espectáculo que vino de Lorca en un unipersonal hace un par de años de un argentino que vive en España, bueno, que traía todo esto de la memoria también y que se armó un debate después en el San Martín mismo y que fue muy fuerte y hermoso de ver. Este actor Juan Diego Boto, que se fue de Argentina de chiquito porque al padre lo desaparecieron y la madre agarró a sus hijos y se fueron para allá. Y bueno, y trajo este unipersonal de Lorca a hacer acá y hablamos después, debate en la Martín Coronado sobre su historia y estar en España y lo que había pasado Lorca y bueno, los puntos en común de esto que pasó allá, acá y que pasa en muchas partes del mundo. Así que eh, es fuerte, bueno, creo que Ale puede, lo que él vio como para ponerlo en esta obra, creo que él puede hablar mejor, me parece. Sí, bueno, en principio lo de la memoria es así. eh, Todos mis espectáculos hablan de eso, porque yo, el eje de mi intención en la ficción es contar eso, es trabajar sobre eso. Y, y en general puedo bastante elegir y cuando intervengo en el cine hago lo mismo también. Trabajo en proyectos que hablen sobre la memoria, sobre eso, y no solo sobre la memoria histórica, sino sobre la memoria en general. Yo creo que la memoria gobierna nuestra vida. Creo que hay dos psicoanalistas que a mí me gustan mucho, dos mujeres, que dicen que la vida de uno es hasta los 10, 14 años, después todo es recordatorio, ¿no? Todo es memoria. Uno toma decisiones a favor o en contra de eso. Y a mí me interesa mucho eso, por eso me gusta mucho todo el siglo XIX, que es todo, donde aparece Proust, no está Stanislavski, está, bueno, Chekhov muy fuerte, aparece todo eso, ¿no? Toda la memoria de lo vivido, todo lo que tiene que ver con el mundo sensorial, que es lo que nos trae la memoria. Eh, bueno, me interesa mucho eso, la memoria como en su amplitud, en todo lo que abarca. Y nosotros, bueno, hay una frase que me gusta mucho que es que uno quiere más a su madre cuando la recuerda que cuando la tiene al lado, ¿no? Entonces, entonces y bueno, eso es así, y no es porque no la amemos, la amamos también, pero cuando la Mm. recordamos es tremendo, tremendo. Entonces, uno tiene más permisos en la memoria. Y bueno, entonces, digo, cuando uno recuerda a gente que ya no está o que ha desaparecido, ¿no? Como las madres a sus hijos que han desaparecido, por ejemplo, o los hijos a sus padres, como el caso de Boto que contaba Mili, decir, bueno, en lo que se arma adentro de uno, ¿no? En la atracción de la memoria. ¿No? Hay una dinámica ahí en la mente, en lo sensorial, con una respuesta emocional que toma una dimensión enorme, 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 y uno tracciona la vida, las acciones, las decisiones a partir de todo ese bagaje que está en la memoria. Por eso, sí, yo dirijo mucho Sinisterra, por ejemplo, porque habla de eso,
trabajo mucho con él acá y allá, y siempre hay una frase que a mí me encanta, que siempre trabajamos juntos cuando monté la primera obra de él, que es la lucha de la memoria contra el olvido. Y para mí eso es motor, 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 motor de contar las historias. Así que tal cual lo que dijo Mili, coincido con todo. En relación a este tema, ¿cómo es la reacción del público, de los espectadores y las espectadoras? ¿Qué devolución tienen? Y también si encontraron alguna reflexión en particular que les hayan, digamos, acercado. Bueno, no, tenemos unas devoluciones hermosas. Ya desde estar haciendo la obra y escuchar, percibir llanto en la gente, ya eso es fuertísimo. O el otro día pasó, creo que el domingo, nos vino a saludar un señor que estaba con su madre española y que estaba muy conmovida porque, bueno, les había tocado en profundidad y que tenía la historia de su abuelo desaparecido, algo así. Y, o también nos pasó el domingo de un nene de 14 años que era la primera vez que iba al teatro y era la primera obra que veía y que estaba fascinado con su madre. Entonces hay cosas y que le había impresionado mucho la historia. Hay de todo, desde gente que lo pasó hasta gente que ve teatro por primera vez y que se impresiona con la historia, porque es fuerte. Y que, bueno, para un niño también es conocer parte de la historia del mundo, digamos, también como algo eh, eh, de enterarse, ¿no? Digamos. Así que es impresionante, es muy hermoso recibir las devoluciones del público, ver gente llorando cuando saludamos. Eh, eso, es fuerte. Para mí sucede algo hermoso que no pasa siempre en el teatro, que es la comunión. La comunión, en todas las funciones hay mucha comunión entre lo que está pasando en la escena y el público. Eso se nota por la atención, bueno, por esto que dice Mili, que se escuchan llantos, pero la atención que hay generalmente en el público, atención Mm. y tensión, porque también a veces cuando salimos a saludar, yo me doy cuenta que hay gente que está totalmente demolida, que no puede ni aplaudir. Y me parece que de alguna manera eso es buenísimo, porque algo de todo esto llegó ahí como una trompada y para mí me parece que eso es lo mejor que a nosotros nos puede pasar desde nuestro lugar. Y después con respecto a la salida del teatro, de verdad es muy, muy increíble esto, porque la gente nos espera, mucha gente nos espera, gente que no conocemos. Digo, es muy, muy común que no lo esperen los amigos, los conocidos, pero mucha gente que no nos conoce espera y se queda a saludar, a contar, nada, como esta necesidad de devolver algo, de decir algo, de poder comunicarse más allá de la función después con nosotros. Y la verdad que eso se agradece muchísimo. Uno ha hecho muchas obras y la verdad que esto no sucede siempre. Entonces me parece que hay algo de lo que estamos haciendo, de la historia que estamos contando, de cómo la estamos contando, que llega y mucho, y eso me parece que es nada, lo más importante para lo que hacemos. Sí, sí, a mí me pasa que voy, en las funciones, bueno, salgo y me mezclo ahí con el público y conversamos. Y me voy caminando por la calle con la gente, a veces charlando y todo, y es muy hermoso. El otro día a una mujer le faltó el aire, había un músico de Rosario que había venido a ver la obra y estaba al final de la función ella le faltaba el aire y él la rescató de ahí y todo, porque, bueno, le tocaba mucho en su historia. Bueno, han venido vinieron de una universidad, de una investigadora de una universidad de Nueva York, el otro día a ver la obra, que también me saludó al final, estuvimos charlando bastante, que conoce mucho la obra de Conejero, que incluso nada, tenía y tiene la intención de si vamos con la obra para allá, para Estados Unidos, porque, bueno, nada, eso, está ahí como que se está moviendo mucho el material, y yo creo que también tiene que ver con que hemos hecho un trabajo todos nosotros con la obra que no hemos apelado a nada sensacionalista.
Entonces, eso hace que la obra se digiera, que la gente se la coma como que es algo que está, y después una vez que lo tiene en la panza es otra historia. Pero no hay, no hace la elección de decir, esto es muy fuerte, no lo quiero ver o lo quiero ver. Lo va tomando, lo vas tomando, lo vas tomando, lo vas tomando. Me parece que eso está bueno, está bueno. En eso nos ha salido bastante bien el trabajo y está bueno. Tiene mucho que ver con eso. Esas cosas donde uno se encuentra dentro de una situación y ya estás, digamos, ¿no? Eh, Así que la respuesta del público es hermosa. Yo me doy cuenta, siempre les digo a ellos que si se quedan ahí, la gente sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. No es que no se cansaría de aplaudir porque, bueno, por lo que hacen, claramente, porque es precioso, y porque necesita descargar la gente. Yo los escucho a veces a la salida, cuando ahora están saludando más tiempo ellos, pero al principio saludaban poco, un poquito y se iban, y la gente se quedaba trancada. Y ahora descargan y entonces pueden procesar más, ¿no? Necesitan expresar y ellos y quieren expresarles también a ellos lo que les han provocado. Entonces ahí hay otro acto ahí que tiene que darse, es importante que se dé y que tiene que ver con el teatro. Este, bueno, eso, que necesitan descargar. Eso. No, y sucede otro fenómeno, digo, que tiene que ver con el público, que a mí me gusta mucho también, que es, digo, estar en el Teatro San Martín te da ya claramente una visibilidad, pero sucede algo que uno tiene mucho registro porque ha hecho mucho teatro independiente, que la gente está hablando mucho del espectáculo. Digo, a mí me pasa como actor de la obra que a donde voy todo el mundo sabe de la obra o todo el mundo le hablaron de la obra o a todo el mundo le recomendaron la obra. Eso no pasa siempre y para mí eso de verdad es como lo mejor que puede pasar con el público, ¿no? Como que se sabe de la obra, que corre un boca a boca, que la gente que la vio la recomienda. De verdad a mí me pasa que todo el mundo sabe que estoy haciendo eso, aunque no la hayan ido a ver. Eso no pasa siempre con los espectáculos. Entonces me parece que esas son las cosas también que suceden y que están muy buenas con el público. Sí, de haber estado presente, realmente sensibiliza muchísimo la obra, te deja un espacio de reflexión y lo cierto es que es tal cual, uno necesita descargar y realmente está la necesidad después poder generar una devolución, ¿no? A eso Mm. que se vio, que no solamente que se vio, sino que también se sintió. O sea, se llega al punto, digamos, en última instancia, de entender la historia desde el afecto. Y eso permite otro tipo de reflexión. No queda, digamos, en un espacio frívolo, sino que se logra Mm. entender esa violencia que se expresa sobre los cuerpos. Eh, y eso es importante porque, digamos, habilita, o bueno, al menos uno quisiera, que habilite, digamos, no repetir ese tipo de situaciones. Bueno, les quiero agradecer muchísimo el tiempo y el espacio que me han dado para poder preguntarles todas estas cuestiones. Eh, Les comento, este es un espacio de archivo. Lo que tratamos de hacer desde el ciclo Teatro Presente es eh, registrar dentro de las posibilidades lo que se está dando en en el teatro independiente, pero digamos en el teatro en general. Y siempre que se encuentra un espectáculo de estas características, se trata de invitar y de dar el espacio para hablar y para reflexionar y, digamos, dar un espacio amplio que permita también dar a conocer. O sea, el ciclo tiene un poco como el objetivo de funcionar como archivo, pero también de funcionar como difusión, digamos, de los espectáculos. Así que bueno, nada, Bueno, gracias. agradecidos nosotros también, ¿no? Con eso, Mm. porque parece que se trata de eso, de buscar lugares donde conectar, conversar, y yo creo en eso, en los puntos chicos que se van haciendo grandes después, ¿no? Mm. Así que me parece todo. Haces una nota en un diario y después se conecta con otra cosa. Bueno, pasa esto con Dubati también, ¿no? Que estás, bueno, vos estás cerca de él.
que está Pablo Mascareño, que está en La Nación, y Bien. está con Dubati. Entonces se empieza a armar como una red, estás vos, un montón de otra gente, ¿no? Y que eso me parece que está bien y que nos vinculemos todos con todos, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, Jimena, por tu mirada, tus palabras. Muchas gracias. Hasta luego.